Listo. Hoy Lima, 17 de enero del 2024. Para mí es un gusto compartir con ustedes esta sesión. Bien, estábamos hablando acerca del trabajo en equipo y su impacto en la organización, ¿de acuerdo? Bien, nosotros la clase anterior habíamos estado analizando sobre las disfunciones de un equipo, es decir, qué eventos suceden para que un equipo no funcione. Y estábamos hablando acerca de la ausencia de confianza, ¿de acuerdo? Ahora, listo, se siguen integrando. Muchísimas gracias, muy amables. Muy buenas noches a todos. Bien, entonces, estábamos hablando acerca de lo que sucede en un equipo para que no logre alcanzar sus objetivos. Bien, en la clase anterior analizamos acerca de la ausencia de confianza, de su naturaleza y de los efectos que se presentan y que hacen que a veces las cosas no funcionen. ¿De acuerdo? Yo les pedí una tarea. Yo entiendo y me pongo en la posición de ustedes que algunos tienen alguna dificultad, sobre todo el acceso a la computadora por el tema del full time. Pero algunas personas se hicieron un tiempo y me enviaron sus respuestas, que me parecieron súper interesantes. Pero acá quedó una pregunta de uno de sus compañeros de clase, que dice así: ¿cómo recuperar la confianza cuando un trabajador ha fallado? Vamos a reflexionar en voz alta y plantear un contexto, ¿de acuerdo? Primero, que un buen jefe definitivamente es una persona que tiene un amplio criterio. Y dentro de ese amplio criterio también está su visión respecto al ser humano. Nosotros estábamos hablando que el ser humano es un ser muy complejo, porque conforme va adquiriendo experiencias positivas de crecimiento, de frustración, también a veces va encajando más en la sociedad o a veces se aleja. De acuerdo, entonces, ¿cómo recuperar la confianza cuando un colaborador ha fallado? Primero tenemos que entender que nosotros como seres humanos no somos perfectos, que estudiamos, trabajamos, nos esforzamos por ser mejores personas, pero dentro de ese proceso tenemos que ser muy prudentes y cautos respecto a la percepción de nuestros trabajadores. Hay un capítulo en educación emocional que habla acerca de la asertividad y los derechos legítimos que tiene una persona. Voy a tratar de darle ese contexto porque la pregunta me parece súper importante y nos va a ilustrar, nos va a guiar a todos para tener una mejor visión, sobre todo porque esto sucede, y no solamente con nuestros colaboradores, sucede con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros familiares, hermanos, padres. Entonces, ¿cómo recuperar la confianza cuando un colaborador ha fallado? Excelente pregunta. Primero, tenemos que entender que dentro de nuestra evaluación vamos a reemplazar por un sinónimo más amable la palabra fallado. Vamos a utilizar está aprendiendo. ¿Cómo recuperar la confianza cuando un trabajador está aprendiendo? Definitivamente, nosotros como seres humanos nos equivocamos. La diferencia está en si soy consciente de mi aprendizaje, ¿no? En muchas organizaciones no se perdona el error. Se verifica el file, la fecha de vencimiento del contrato y se da el finiquito. Pero en otras organizaciones, sobre todo cuando los jefes son buenas personas, el enfoque cambia. ¿Y cómo cambia? Cambia sobre todo cuando nosotros cambiamos nuestra forma de pensar y nuestra forma de ver el mundo. Nosotros debemos sentirnos bien cuando un trabajador comunica su aprendizaje. Miren cómo cambia el entorno. No comunica si se ha equivocado o ha fallado. Comunica su aprendizaje. Comunica su estado actual de crecimiento y evolución. Y que justamente vamos a reemplazar las palabras que en ocasiones nos pueden herir
o a veces de forma legítima somos muy sensibles. Entonces, ustedes me han planteado, me parece súper interesante la sesión de los miércoles. Y en esas sesiones, por ejemplo, deberíamos utilizar la palabra aprendizaje. En general, en la organización, en la sucursal, en la tienda, ¿qué hacemos nosotros? Aprendemos. Y parte de la curva de aprendizaje es tomar conciencia respecto a lo que ha sucedido. La palabra tiene un efecto potente sobre la psique, sobre la emoción, sobre el pensamiento, sobre el sentimiento. Por lo tanto, el buen jefe debe ser una persona que procura utilizar palabras que definitivamente nos unen, nos crean un escenario más amable. Así cuando uno está enamorado, ¿no? Procura, hace el esfuerzo, va a su badaje académico, en vocabulario, adjetivo, en verbo, y utiliza las palabras más amables, porque definitivamente eso configura una buena percepción de quiénes somos. De enamorados, por ejemplo, uno muestra lo mejor, ¿no? Y lo que está en evolución uno lo esconde. Lo mismo sucede acá. Ahora, ¿nuestros colaboradores tienen derecho a equivocarse? Sí. ¿Tienen derecho a aprender? Sí. ¿Tienen derecho a reflexionar? Sí. Entonces debemos plantearlo de esa forma. Y ustedes saben que a mí me gusta mucho el tema del programa de inducción, lo he manifestado en las sesiones. Por lo tanto, dentro del programa de inducción, deberíamos incluir el tema del aprendizaje intelectual, el aprendizaje colectivo, la responsabilidad individual, la responsabilidad colectiva, el tema de los valores. Por ejemplo, en el programa de inducción eh, debe quedar claro, por ejemplo, que la empresa valora, la empresa reconoce y considera cuando un trabajador tiene la madurez emocional para reconocer que está aprendiendo, que ha encontrado un punto de equilibrio en el cual él tiene la tranquilidad, tiene la madurez para decirle, por ejemplo, a su jefe, ¿sabe qué? Ha sucedido esto. Entonces, ese es el punto crítico en el tema del crecimiento. Y es un punto crítico porque si el buen jefe, que está muy consciente de sus emociones y del impacto que esto genera en sus trabajadores, entonces definitivamente lo va a hacer bien, ¿no? No se va a dejar llevar por la ira, por la pasión, por el costo del equipo que se estropeó. Un buen líder tiene que estar tan consciente de lo que dice, de lo que siente, de lo que experimenta y de la forma como lo va a canalizar. El buen líder no es un ser irreal, tiene derecho a equivocarse. La diferencia va a estar en el matiz. Un buen jefe tiene derecho a aprender, a tomar conciencia y a crecer. La diferencia está en el matiz que adquiere este buen jefe, ¿no? Eh, si bien es cierto que controlarse, gobernarse, dotarle de inteligencia a la emoción es todo un desafío, pero justamente ustedes deben ingresar a trabajar o aperturar la sesión de trabajo de forma muy consciente. O sea, si yo voy a trabajar, soy consciente de que van a suceder retos, me van a desafiar, me van a hincar, me van a provocar. La misma situación laboral va a hacer que yo esté con un nivel de estrés alto. Esa es la realidad, porque el centro de trabajo no es cómodo, es desafiante, es estresante, es intrigante. O sea, ese es el contexto en el cual nosotros nos desarrollamos. Pero justamente este contexto eh, es lo que nos pone a prueba, lo que nos hace aprender y crecer. Por lo tanto, si nosotros eh, no mantenemos esta actitud de reflexión, vamos a formar parte del equipo o de las personas, perdón, de las personas que necesitan más atención. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo recuperar la confianza cuando un trabajador está aprendiendo? Uno primero, si él lo comunica, tiene una dosis muy positiva. O sea, si un trabajador viene y me dice, Carlos, ¿sabes qué?
malogré la impresora, traté mal un cliente, me equivoqué en el vuelto, no lo facturé. O sea, si suceden cosas de ese tipo, o sea, un buen jefe debería ser un inventario de cosas que lo van a desestabilizar. Es mejor que ustedes lo hagan. Por ejemplo, que si ustedes inician sus actividades con 5 o 10 colaboradores, que falten 2. Anda con esa idea para que tú te sientas más tranquilo. Anda con la idea que va a haber accidentes. Anda con la idea de que un trabajador pueda poner su vida en riesgo. Anda con la idea de que se van a pelear. Anda con la idea de que puede suceder una situación fortuita, inclusive que tú te puedas accidentar. O sea, si el buen jefe es consciente y identifica todas las conductas, actitudes y situaciones que lo van a desestabilizar, él emocionalmente va preparado. Es como un bombero. Un bombero cuando va a apagar un incendio de grado 3 o grado 4, él desde que va con la referencia de qué tipo de evento va a enfrentar, él va esperando encontrar lamentablemente muertos, cuerpos desmembrados, un incendio de grandes proporciones, sin agua, sin fuentes o hidrantes para apagar el incendio, y que las mangueras que ustedes saben que utilizan no están en las mejores condiciones, que falló la escalera telescópica. O sea, un buen bombero va con un escenario que él mismo se preconcibe nefasto, de catástrofe, de tal forma que cuando llega dice, no, no era grado 4, esto es grado 2. O sea, el ser humano por naturaleza, si quiere procurar tener un control sobre la situación y sobre las personas, tiene que ir alerta. Pero en cambio, si el buen jefe va en su zona de confort, si va pensando de que todo está bien, por el contrario, su estado de ánimo va a cambiar tan rápido que él no se va a dar cuenta y lo va a desestabilizar. O sea, una estrategia que a mí me funciona es de que las cosas van a salir mal, de que algo va a fallar, de que un trabajador va a perder la vida, de que yo mismo inclusive me puede suceder algo terrible y acá quedó todo. ¿De acuerdo? Entonces, si el trabajador comunica, la verdad yo lo tomaría de la mejor forma, porque ¿cuál es nuestra cultura en el país? Por ejemplo, vamos desde nuestros hijos. Nuestros hijos no nos dicen cuando malograron los equipos tecnológicos, cuando rompieron la vajilla fina de la mamá, cuando manipularon mal un equipo y se desconfiguró. ¿Por qué nuestros hijos, que son las personas más cercanas a nosotros, no nos dicen la verdad y lo ocultan? Muchas veces por nuestra reacción, desenfadada, descontrolada, o porque no terminó de aterrizar bien. Entonces, en la mayoría de los casos, lo que nosotros observamos es que nosotros descubrimos lo que ha sucedido. Entonces, ahí sí debe provocar una reflexión enorme, ¿no? Como repito, si viene el trabajador y comunica, nosotros tenemos que primero facilitar esa actitud, reconocerla, promoverla, o sea, darle ese abrazo donde primero reconocemos esa actitud que pocas veces se ve en las empresas, ¿ah? Son pocas las personas que tienen la madurez emocional para comunicar que están aprendiendo, que asumen la responsabilidad de sus actos. La verdad es que es poco, la mayoría esconde, perdón el término, la basurita debajo de la mesa, debajo de la alfombra. No lo decimos. Y cuando no lo comunicamos, afectamos nuestro buen desempeño. ¿Qué sucede cuando yo no comunico mi aprendizaje o mi proceso de falta de responsabilidad o que me confíe? Empiezo a conspirar dentro de mí. Uy, se va a dar cuenta. Y acá yo maquino ya un lado oculto del ser humano que no es bueno, porque ¿cómo lo borro? ¿Cómo desaparezco la evidencia? No quiero que se enteren, soy nuevo. Eh, ¿cómo, cómo hago de que no sepan lo que ha sucedido? Entonces, esa conspiración, ese acto de deslealtad, esa situación en la cual yo voy a tener que prefabricar escenarios
para ocultar la verdad, entonces eso te va a absorber. Por ejemplo, te va a alejar de tu proceso de atención y concentración, no vas a hacer bien tus actividades. A ver, acá hay un dato súper interesante. Excelente, María, te felicito por tu gran aporte. Efectivamente, María tiene un punto de vista súper importante que dice, creo que el personal nuevo mayormente cree que cometer un error es una situación compleja, que no hay solución y que, bueno, es una situación delicada. Efectivamente, cuando uno es nuevo, uno anda muy nervioso. Cuando uno es nuevo, tiene mucho miedo. A veces el miedo nos invade y uno se consume emocionalmente más. Una persona que recién ingresa a trabajar o que está asumiendo el rol de buen jefe, de supervisor o encargado de tienda, emocionalmente consume el doble de su energía. Puede llegar a dormirse inclusive después del horario de refrigerio o después de una pequeña lonchera, justamente porque todo su organismo está en tal nivel de alerta que lo agota. O sea, uno cuando está, entre comillas, tranquilo, en una situación equilibrada, uno no se consume tanto emocionalmente, pero cuando eres nuevo y no te crean las condiciones de aprendizaje, no te hacen una buena inducción y no te crean un clima de apertura, entonces ahí uno empieza a ver las cosas desde otro punto de vista. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Primero, el manual de inducción es una herramienta clave para responder las inquietudes de sus compañeros. Es que es ahí. Muchas empresas dicen, no, dale su nombre, su puesto y punto. Y no saben y no entienden el serio problema que van a enfrentar más adelante. Todos los problemas vinculados al compromiso, al buen desempeño, se pueden evitar, se pueden matizar, se pueden controlar de mejor forma si nosotros en la sesión de inducción creamos un escenario de apertura. Pregunta, ¿por qué una persona se consumiría emocionalmente tanto al asumir un nuevo rol, una nueva función? Y esto tiene que ver con el tema que hablamos en la clase anterior, con el tema de la confianza. O sea, es natural que cuando uno asume un nuevo rol se le hace un nudo en el estómago. Le sudan las manos, transpira más, eh, la voz le tiembla, no genera muchas ideas claras. Entonces, la confianza puede afectar mis primeros pasos. La falta de confianza puede atentar contra tus primeros pasos, sí. La falta de confianza puede atentar contra tu percepción, sí. Puede atentar contra tu objetividad, sí. O sea, en lugar de dar un paso con pie derecho, la ausencia de confianza puede hacer que tú estés dando varios pasos con el pie izquierdo y que en lugar de, de que tú estés enfocado en absorber todo, estás enfocado en no cometer errores. Entonces, préstenme mucha atención, por favor. Cuando uno inicia una nueva gestión, asume un nuevo rol en la sucursal, en la tienda, en la empresa, en la organización, uno tiene que ir con una actitud que es absorber cómo funciona el sistema. Y si ustedes me invitan a sus empresas, a sus sucursales, a sus tiendas, a sus organizaciones, ¿qué es lo que yo tengo que hacer como consultor, como profesor, como entrenador, como ustedes quieran llamarle? Yo primero observo, nada más. A la media hora o al día siguiente yo no podría sugerir o recomendar algo porque primero tengo que entender la naturaleza de las cosas, de cómo funcionan, porque llegan temprano, porque llegan tarde, porque son amables, porque se miran feo, porque hay un ambiente frío, porque no hay un nivel de comunicación cálido, porque el clima está medio enturbiado. Yo tengo que formular mi hipótesis y primero absorber todo.
absorbo actitudes positivas, negativas, tu humor, tu carácter, tu temperamento, absorbo todo. Cuando yo visito una empresa, ¿qué soy? Una super esponja del tamaño de tu colchón, de tres plazas, king. Así soy. Yo no puedo establecer ningún juicio, ninguna condición, ninguna hipótesis cuando lo primero que tengo que hacer es absorber y conocer por qué funcionan las cosas así. No siempre se le dice, por ejemplo, a una persona que asume una función la verdad. Pocas veces se le dice, ¿sí? Cuando se contrata a una persona, no se le dice, por ejemplo, por qué se fue la anterior. Más aún, si el responsable fui yo por mi mala gestión, por mi mal manejo, no le voy a decir a la persona que viene, que va a ser mi colaborador, que se fue por mi culpa, por mi mal manejo, porque recién estoy aprendiendo, recién, no, no le digo nada. Son pocas las empresas que adquieren tal nivel de madurez, de aprendizaje, donde le dicen, Eduardo, en blanco y negro, estás acá porque nosotros nos faltó tino, nos faltó criterio, nos faltó dirección, faltó coacharlo a esta persona y lo hicimos mal. Pero hemos aprendido, hemos reflexionado, así que contigo vas a tener lineamientos, procedimientos, feedback, reuniones, herramientas para que tú hagas una buena gestión. O sea, nosotros asumimos el pasivo de nuestro mal procedimiento, de nuestro mal actuar. Y como eso ha tenido un costo enorme para la organización, de ahora en adelante vamos a trabajar de la mano y vamos a estar contigo. Reducimos el riesgo, aseguramos tu gestión y te va a ir mejor. Esa persona se va a sentir bien. Entonces, un buen jefe tiene que tener esa capacidad de poder, por ejemplo, si ya hay un equipo que ha venido funcionando y tú eres nuevo y te integras a esta sección, a esta sucursal, este retail, esta cadena, tienes que tener esa visión. Miren, el ser humano ante una situación nueva lo primero que hace es genera temor. El temor es bueno porque te mantiene alerta, pero ¿dónde es malo cuando todo el día estás con miedo? Reemplaza el miedo por el aprendizaje. Reemplaza reestructuración cognitiva. Vamos a cambiar ciertas ideas establecidas en nuestro inconsciente colectivo, en nuestro inconsciente individual. En lugar de decir, no me quiero equivocar, di no, necesito aprender, necesito equivocarme, necesito descubrir, necesito equivocarme, necesito conocer, necesito equivocarme, necesito preguntar. ¿No? Entonces, recuerden que cuando ustedes van a una organización, no siempre van a encontrar una persona amable, pues, ¿no? Que los guíe, que los acoja, que los tenga bien, ¿no? Generalmente en las empresas encontramos todo lo contrario. Pero justamente ante esta situación, nosotros tenemos que tener una mejor apertura, un mejor nivel de evaluación. Ahora sí lo tengo clarito acá. Entonces, la pregunta era, ¿cómo recuperar la confianza cuando un colaborador ha fallado? Si nosotros lo descubrimos, debe significar también una reflexión profunda por parte del buen jefe. O sea, para que mi gente no me diga, para que mi gente me oculte, para que nuestra gente borre, camufle, encubra las cosas, es porque no está viendo en mí a una buena persona. ¿No? Por el contrario, está viendo más bien en mí una persona que va a pedir ¿cuándo vence su contrato? ¿Cuándo lo finiquitamos? ¿Está en periodo de prueba? Entonces, si nuestros colaboradores tienen esa percepción de nosotros, tenemos que corregirla de inmediato y hacer acciones claras y concretas para que eso no funcione así. Porque si un colaborador de nosotros tiene esas ideas, tiene esas percepciones, estamos divorciados. Y divorciados no vamos a llegar a ningún lugar. Perdón. Divorciados vamos a generar una brecha más enorme, más grande, y en esa brecha va a ir todo el proceso de aprendizaje, ¿no? Ahora, la otra pregunta sería, Carlos, profesor Rubín,
¿Cómo lo manejo entonces? El trabajador no me lo dijo porque es nuevo, tiene miedo, probablemente la inducción que diseñé no fue la mejor, asumo la responsabilidad, pero ¿qué hago? Lo primero es abordarlo al trabajador en privado. En privado, primero reconociendo nosotros para que él tenga confianza. O sea, cuando un trabajador está en un proceso de aprendizaje positivo o negativo, los responsables, recuérdenlo siempre, somos nosotros. Entonces, lo primero es decirle de que nosotros somos una empresa que valora mucho la honestidad y la sinceridad y que si nosotros en el proceso de inducción de pautas y guías para entendernos y trabajar bien no lo hemos puesto de manifiesto, primero que le ofrecemos disculpas porque la responsabilidad de la inducción es nuestra. Eduardo, quería comentarte que nosotros, si bien es cierto que somos una sucursal de una cadena muy grande y acá trabajamos 8 personas, Eduardo, yo te quiero ofrecer disculpas porque tal vez si la inducción en la matriz no fue clara, yo debía haberte hecho acá otra inducción porque es mi sucursal y yo soy el responsable. No lo hice. Me confié en la inducción de la matriz. Pero primero quiero aprovechar esta reunión para hacerte la inducción, un refresh. Y ahí te vas a lo más puntual, que tiene que ver con la honestidad, con la sinceridad y la transparencia. Son valores o ejes clave en todo proceso de crecimiento. Y díselo ahí, mira, yo tengo que reconocer que me equivoqué, que no te dije lo importante que es para mí como encargado, supervisor o responsable de esta sucursal, el tema de la honestidad. Mira, acá nos podemos equivocar, acá podemos aprender. Acá cada vez que se nos vaya algo, omitamos algo, vamos a utilizar la palabra aprendizaje. ¿De acuerdo, Eduardo? Bien. Entonces, Eduardo, cuando sucede algo, siempre quiero que lo tengas claro. Si sucede algo por omisión, por exceso de compromiso, por defecto, por falta de atención, tomémoslo como una oportunidad de cambio, como una oportunidad de crecimiento. Y Eduardo, yo como responsable de la tienda lo voy a asumir al 100%, no te preocupes, yo no te voy a despedir, no voy a pedir que tu cambio, no, yo lo voy a asumir. O sea, quiero que trabajes tranquilo, tranquilo porque la idea es que esta experiencia te sirva de reflexión y que a mí también me sirva de reflexión para prevenir este tipo de situaciones. Así que, Eduardo, yo te quería consultar si en estos 3 días que ya tienes en la empresa o una semana, a lo mejor se ha presentado una situación que ha escapado de tu control, pero que si tú consideras que yo debo saberlo, yo la verdad voy a estar muy agradecido contigo, porque ese evento afecta a nuestro nivel de convivencia, a nuestros resultados. Y siempre, recuérdalo bien, Eduardo, esto es lo más importante, siempre podemos encontrar una solución, una alternativa para encaminar las cosas. Entonces, si Eduardo siente calidez, ese reconocimiento del buen jefe, y nosotros tenemos que hacer el esfuerzo a que él nos lo diga. No, o si tú ya sabes, mantente hasta el final. Y te lo va a decir, mira, Carlos, sí, mira, no te lo había comentado, pero al segundo día cometí un error terrible, se rompió un equipo y al día siguiente un producto. Y yo más o menos estoy averiguando y son como 400 soles. Bueno, Eduardo, mira, ese incidente lo vamos a manejar, efectivamente es una merma, es una pérdida, pero vamos a manejarlo de la mejor forma. Y si tenemos que hacer, no sé, una actividad acá entre nosotros o una iniciativa para cubrirlo, vamos a ver. Te quiero comentar cómo lo hemos resuelto antes. La empresa, si es que la empresa tiene un rubro, una sección sobre cómo manejar estas cosas, lo haremos. Y si no, si es responsabilidad directa de nosotros, tendremos que ayudar. Pero que Eduardo sienta que no está solo, que vamos a hacer el esfuerzo, vamos a hacer las gestiones o también ponerlo en evidencia de parte de la organización. Yo cuando estaba asesorando en el diplomado, por ejemplo, retail,
era muy frecuente el alto nivel de merma, ¿no? Y si uno saca un nivel de merma de una cadena que funciona a nivel nacional, y si lo saca por porcentaje, el 0,5% en merma, estás hablando de varios millones de soles, y es un montón de plata, es un montón. Si tienes 50 tiendas en todo el Perú y todas suman el 0,05% de todo de la facturación, estás hablando de varios millones de soles, entonces es alta. Entonces, yo siempre, cuando me pidieron a mí las recomendaciones, yo siempre les decía de que la merma debemos considerarla en la inducción como compromiso, como identificación. Como, claro, por ejemplo, en casa nosotros cuidamos todos nuestros enseres. Cuidamos nuestro único televisor, nuestra única computadora, por citarles un ejemplo, ¿no? Y procuramos al máximo que no se malogre, porque nos ha costado. Creo que esa misma actitud deberíamos llevar a las empresas para decirle al trabajador que esos bienes, esos insumos, esos productos no son nuestros, pero que debemos cuidarlos como si fueran nuestros, como si fueran nuestra familia. De ahí el concepto de familia que habíamos comentado para el programa de inducción, ¿no? Entonces, em, para mí, cada vez que yo escucho hablar de merma, para mí la merma es indiferencia. La merma para mí es indiferencia, porque yo he visto colaboradores que de verdad cuidan los equipos tecnológicos como si fueran de ellos. Y yo me siento tan bien, los desenchufan a la hora que se van, ellos mismos compran de repente su líquido para limpiarlo. Yo he visto algunos detalles, porque no te va a llevar tampoco a la quiebra, ¿no? Son detalles chiquitos. Lo cubren con una telita para que no se ensucie, o sea, se nota que le tienen cariño a las herramientas que la empresa les da para facilitar su trabajo. Pero también he visto actitudes muy mezquinas, ¿no? Que me han decepcionado, ¿no? Saben, por ejemplo, que los equipos ya tienen años, no es como la computadora de última generación que tienes en tu casa, y maltratan y golpean el mouse y el teclado porque no es de ellos. Entonces hay un divorcio enorme. Yo siempre he creído de que la forma como uno trata los bienes de una compañía tiene que ver con el vínculo emocional que uno tiene. Y muchas veces las empresas no crean buenos vínculos emocionales con sus colaboradores. No hay educación emocional. Y es por eso que a veces uno maltrata y destruye los equipos. Yo, por ejemplo, en las empresas donde voy, siempre que me facilitan los equipos, primero que los valoro, los cuido, siempre estamos muy atentos. Por ejemplo, hace poco estuve en una empresa muy grande, me han renovado para febrero ahí una capacitación. Ellos venden equipos tecnológicos, es una cadena tecnológica muy grande, de mucha presencia. Tiene más de 30 años acá en el país. Y por ejemplo, yo cuando voy me dicen, profesor Rubín, no traiga equipos tecnológicos, como usted bien sabe, nosotros vendemos equipos tecnológicos. Pero si usted desea traer, solamente traiga su laptop, porque proyector, equipo de sonido, micro inalámbrico, acá tenemos todo. Y dentro de las personas que usted va a entrenar y capacitar están las señoritas del área técnica. Yo les voy a colocar a ellas como auxiliar de apoyo para usted, cosa que si hay una interferencia y de verdad, en el último evento que tuve con ellas, terminando el año, vinieron corriendo, profesor Rubín, no se preocupe, nosotros hacemos la demostración en la sala de ventas, nosotros manejamos estos equipos, lo calibramos todo y se ve que el micrófono inalámbrico va fallando, acá le doy el relevo. Y me sentía tan bien, y cómo ellas mismas cuidaban sus equipos. Profesor, ¿usted quiere manipularlo? No le digo porque ese equipo yo no sé cómo funciona. Y lo cuidaban, o sea, ya a la hora que terminó el equipo, hasta lo taparon esos equipos con sus fundas con la marca auspiciadora. Entonces, miren, ¿no? ¿Cómo funciona? Así que la pregunta, ¿cómo recuperar la confianza cuando un trabajador ha fallado? Primero, a ver, como epílogo, primero tenemos que entender que como seres humanos nos vamos a equivocar, pero que hoy tener que en este lenguaje, en esta cultura del buen jefe,
el error es aprendizaje. Segundo, si bien es cierto que la empresa a veces puede ser muy radical y te dice, no sé, si tu colaborador nuevo rompió el televisor de 5.000 soles o el whisky de 800 soles, tampoco yo creo que hay que sentenciar al colaborador. Por el contrario, hay que comunicarlo a la gerencia de operaciones, a recursos humanos, cómo se debe proceder en esos casos, ¿no? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el procedimiento? O sea, nosotros no hay que quedarnos con la papa caliente. O sea, porque cada tienda tiene un auditor, tiene un supervisor. Entonces, la idea es preguntarle cómo se maneja estos casos para el futuro. Hoy, bueno, acá vamos a hacer una alianza interna para suplir estas pérdidas que se ha generado, pero yo quiero saber hasta dónde se permite el nivel de aprendizaje y cómo se maneja. Cuando yo he tenido la oportunidad de ver estos casos, yo siempre le he planteado sobre todo operaciones, ya, pero dime, yo no te mando un robot, te estoy mandando un ser humano, que puede ser que antes que entre a trabajar tuvo un problema con su pareja, con su hijo, su mamá se accidentó y él está con la cabeza en otro lado. Y safety, seguridad ocupacional, no lo detectó. Entonces, parte del aprendizaje y el crecimiento de la empresa está también en generar lineamientos, procedimientos o recomendaciones para manejar estos casos, ¿no? Y ya para terminar en este punto, esta reunión con Eduardo de la que hablábamos hace unos minutos debe llegarnos al nivel de sinceridad del colaborador. Él nos debe decir, y nosotros debemos tener la mejor herramienta para manejarlo. Ahora, acá vamos a hacer una distinción entre mala práctica, ¿ya? Entre una conducta sistemática que puede ser delictiva, ¿ya? Entonces, acá tenemos que tener otro criterio. Si, por ejemplo, nosotros identificamos conductas sistemáticas de hurto, conductas sistemáticas de alteración de los procedimientos establecidos, conductas sistemáticas donde el colaborador no está haciendo lo que se le ha pedido, ahí estamos hablando de un caso muy complejo. Y vayamos a los procedimientos que tiene la empresa. Recuerden de que dependiendo del tipo de empresa, porque es la verdad, y dependiendo de la forma como tenga su política en la práctica, hay varias cosas. Uno, si lo manejamos, si lo encaminamos bien y el trabajador acepta su responsabilidad y se va tranquilo, lo cual pocas veces sucede, o el trabajador empieza con una actitud sistemática de sabotaje. Acá tenemos que tener mucho cuidado, porque miren, cuando el delincuente se ve descubierto, ¿no? Vamos a una situación extrema, lo que va a buscar es hacer daño. Yo he visto casos en los cuales los trabajadores nuevos, a los pocos días, cuando ya se han dado cuenta que el buen jefe, el administrador, el responsable, el encargado, ya le está haciendo el seguimiento, mira, como ya perdió, como ya hay un registro, como ya ustedes lo tienen en la mira, o puede robar un monto mayor, puede generar un accidente, puede conspirar contra ustedes, puede malograr el sistema. O sea, el ser humano cuando se ve descubierto, cuando ve que ya han identificado sus malas conductas, sus malas actitudes, ningún delincuente se va bien. O sea, ninguna persona que tiene malos hábitos, cuando lo identifican y se ve descubierto, se va bien. Todos se van mal y de la peor forma. Y muchas veces indisponen al buen jefe. Hablan mal de él, se van a la principal, conspiran, cambian la versión, me trató mal. Y si es una dama, inclusive podría poner en evidencia o en juicio la moral, la conducta sexual del administrador y una serie de cosas. El ser humano, cuando tiene actitudes delincuenciales, se transforma en la peor basura, perdónenme, en lo peor. Yo lo he visto, ¿ah? Lo he visto aquí en Lima, lo he visto en provincia, en campamento, en empresa grande. Cuando el trabajador se ve descubierto, pero
un delincuente en potencia y no le interesa sino destruirte, ¿ah? Y yo me quedo sorprendido cómo a pesar de haber evidencia de que, bueno, algunas empresas tienen el área legal, ¿no? De que van a iniciar acciones, todo igual, con decirles que son capaces hasta de incendiar la sucursal. Por eso que tenemos de tener mucha muñeca en la forma como vamos a trabajar. Ustedes se dan cuenta cuando el trabajador tiene una actitud reflexiva, lo asume y da recomendaciones para manejar esto. Pero yo no podría hablar de aprendizaje cuando la conducta es delincuencial, ¿no? Entonces, ojo, por la situación que vive el país hoy, por la situación que vive el mundo, presión económica, salud mental, guerras globales, delincuencia, sicariato, por todo lo que existe en el mundo, hoy las personas vienen con mayor nivel de riesgo, yo diría así. Entonces, si la persona que viene es un delincuente camuflado, pues nos va a hacer la vida imposible, ¿no? Pero si es una persona que realmente quiere trabajar, salir adelante, también lo va a evidenciar, ¿no? Entonces, acá y hay tantos casos, tantas situaciones donde la persona se viste con piel de cordero y el delincuente te dice, no, me equivoqué, lo malogré, para ganarse tu confianza. Pero el plan perverso, malévolo que tiene este colaborador es que una vez que él tenga las llaves o que tenga el acceso a caja o algún inventario, lo coge y se va. Ojo, hoy tenemos que estar más alertas, ¿ah? Yo conozco casos de colaboradores nuevos. Esto nos sucedió en una clínica ahí en Surco. Nosotros administrábamos los servicios de alimentación de una clínica top, top. Y me llama el administrador y me dice, Carlos, hoy día ingresó un mozo para los servicios de oficinas y me dice, te tengo una mala noticia. Y yo tengo que aceptarlo porque como recurso humano yo remito al personal. Lo que ha pasado, dime para poder ajustar, modificar, corregir y mejorar el procedimiento. Carlos, le he dado, porque obviamente cuando tú tienes servicio de alimentación también tienes ventas en efectivo. Me dice, he cometido el error, me dice la administradora, de darle 500 soles en puros billetes de 100 para que se vaya al grifo y me cambien puras monedas de sol. Ya pasaron 3 horas y no regresa. Ya no iba a regresar, nos había robado. O sea, a esa persona no le interesó su nombre, sus registros, que nosotros podamos manejar, nada. Yo trato siempre de leer lo que ha sucedido y para esta persona su prioridad no era el trabajo. Para esta persona, para este colaborador, su prioridad era ingresar a alguna empresa, no para quedarse, sino para coger dinero para cubrir una necesidad, me imagino, súper, súper de vital importancia para él, o porque es parte de su modo operandi. Ahora, por el monto, eh, la verdad que no procedía un procedimiento legal y muchas veces las personas no tienen el respaldo como para poder iniciar una acción. ¿Cuánto me iba a costar el abogado? Porque el estudio con el que ese entonces trabajábamos era muy caro, ¿no? Entonces, cuando lo comuniqué a operaciones, me dijeron, no, ahora sabes qué, hay que establecer que personal nuevo que ingresa no tenga contacto al dinero, que la administradora lo tenga bajo línea y que, y que de preferencia, después que ha pasado 6 meses, pero de preferencia no. Entonces, fíjense cómo, y fue una situación incómoda para mí, ¿no? O sea, porque lo habíamos entrevistado, filtrado, tenía security check, todo. Ahora, el jefe de operaciones me dijo, como es mi responsabilidad, y yo asumí todo, ¿ah? Como es mi responsabilidad, el ver la incorporación de nuevos colaboradores, me dice, Carlos, ¿qué te parece si nos vamos, coordinamos en tiempo, hoy o mañana, al domicilio? Y como teníamos ciertas alianzas ahí con seguridad corporativa, nos fuimos.
¿no? Entonces, este colaborador, que según Security Check, vivía en un ambiente alquilado, ya tenía un año, ¿ah? Ya tenía un año, pero no había evidenciado en la verificación domiciliaria riesgo, ¿no? Por eso que pasó el filtro. Pero algo que nos llamó la atención y que Security Check también reconoció que había sido su error, era que le había manifestado a la dueña de la casa que estaba pasando por una situación muy dura y que tal vez de repente si la situación seguía así ya no iba a continuar. Cuando nosotros llegamos ya no estaba, se había ido, ¿no? Entonces, eh, fíjense que el buen jefe tiene que tener hasta un olfato policíaco, ¿no? Tiene que evaluar una serie de escenarios porque ustedes no saben en qué momento los colaboradores sacan su verdadero rostro, ¿no? Entonces, hoy, persona que nosotros incorporamos a nuestras empresas, tenemos que filtrarlo a tal nivel que procuremos reducir el riesgo, ¿no? ¿No? Ahora, cuando es un proceso de aprendizaje y lo podemos entender, va bien, pero por eso un buen jefe siempre tiene que estar consciente. Imagínate que estás en la sucursal, tienes 8 trabajadores, vino uno, tienes tu caja a las 8 de la noche, tienes ya, pues ponle 15.000 soles, 15.000 soles en tu caja. Y el colaborador nuevo se ha dado cuenta de que tú levantas el dinero a las 6 de la tarde, que lo llevas a tu pequeño ambiente con seguridad que solamente tú manejas, que haces el arqueo, pero que ha sido tan observador por su perfil delincuencial de que cuando vas a los servicios higiénicos te demoras 10 minutos, 10 minutos suficiente para que este colaborador delincuente se lleve todo. Entonces, por eso, hoy tenemos que estar más alertas, estar más conscientes porque no sabemos en qué momento el colaborador nos va a fallar. Ahora, cómo le explicas a la oficina principal que un trabajador se llevó 15.000 soles? O sea, no le pongas 15, ponle 10 o ponle 5.000. ¿Cómo? O sea, te van a decir, ¿y tus procedimientos? ¿Tu control? ¿Tu lineamiento? Cuando es una gran compañía, sí mandan al abogado y para que intervenga. Pero igual la mirada y la visión que van a tener sobre ti es otra. Si bien es cierto que el personal de caja en la mayoría de las empresas firma riesgo, una serie de cosas y garantías, ¿qué pasa si ingresa un personal multifuncional pero que no va a ser caja? Por lo menos los 3 primeros meses. ¿Cómo se maneja esos casos? ¿Qué dice tu empresa? ¿Qué dice la compañía? Y si es una pyme, por eso yo, cada vez que ustedes me preguntan algo, llevémoslo a la realidad, que no se quede una respuesta de teoría, de clase. Vayamos a la realidad, ¿no? Entonces, aparte yo sí creo en el hecho de que los colaboradores se deben ir ganando poco a poco la confianza y el respeto del buen jefe. Porque si lo entregamos todo de golpe, ya no tenemos cómo controlarlo, ¿de acuerdo? Bien, espero haber cubierto con una visión completa esta pregunta porque esto es lo que sucede, es la realidad. Bien, ahora sí voy a compartir con ustedes eh, el PPT que tenemos acá. Listo. Un segundo. Listo, ya está. A ver, esta es nuestra pirámide, las 5 disfunciones de un equipo. Nos vamos al temor al conflicto, ¿no? Pero para responder esta pregunta voy a hacer una precisión y paso a la siguiente lámina y luego regresamos. Em, a veces, por falta de seguridad, a veces por falta de confianza, preferimos tener una actitud más pasiva. A veces preferimos quedarnos en nuestra zona de confort, porque enfrentar retos, desafíos y conflictos requiere una enorme dosis de confianza, de seguridad y también de temple.
Y a veces nosotros, por las experiencias a veces no muy gratas, sentimos que no estamos preparados. Y justamente yo creo que la escuela de Buen Jefe lo que hace es poner en evidencia la importancia de las soft skills y las habilidades blandas para enfrentar retos, conflictos, desafíos y oportunidades. Aquí también reemplazamos la palabra conflicto por oportunidad. En nuestra vida, nosotros vamos a tener la oportunidad de seguir creciendo, de seguir avanzando, pero si enfrentamos estos desafíos y si lo vemos como oportunidades de crecimiento. Hay un principio terapéutico que dice así, préstenle mucha atención, principio terapéutico que lo comparto con mucho gusto con ustedes, con mucho agrado. Problema que no se resuelve, se vuelve a repetir. Principio terapéutico, cuando vas a tu primera sesión te dicen eso. Problema que no se resuelve, se vuelve a repetir. ¿Cuántas veces en nuestra vida vamos a evitar la resolución de un problema o un conflicto? Ojo, que si nosotros nos acostumbramos a evadir retos, conflictos, desafíos y oportunidades, estamos aprendiendo que es normal y es mejor no enfrentar las cosas. Pero yo les pregunto, o sea, ¿estará bien que yo pare evadiendo mi responsabilidad? ¿Estará bien que yo evada la resolución de un conflicto? ¿Estará bien que yo deje pasar esta oportunidad de crecimiento? Porque si yo hago esto, yo le estoy enseñando algo a mi pareja y a mis hijos y a mis colaboradores, que está bien tirar la toalla. Y no puede ser. O sea, yo no le puedo enseñar a mi hija que está bien dejar las cosas como están, que está bien tirar la toalla. No, eso está bien, eso es normal. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos esta actitud y este patrón de conducta? Lo que va a suceder es que vamos a empezar a acumular una serie de experiencias de frustración, de temor, de miedo, de inseguridad en nuestra personalidad, en nuestra forma de ser. Yo no puedo pretender que mi hijo, que mi esposa, que mi colaborador sea una persona que, que sea empoderada, desafiante, con mucho tino, si no le enseño a enfrentar y a resolver las cosas. Y esto también tiene que ver con un aspecto cultural, porque la educación emocional en el nido, en el aula patitos, en la primaria, en la secundaria y de ahí toda la educación superior, no se habla sobre este tema. Ojo, cuando yo tengo un reto, un conflicto, un desafío, debo verlo como una oportunidad, porque ese es el escenario para poner a prueba mis competencias. Y ahí me daré cuenta si lo manejé bien, si lo manejé mal, si me faltó perspectiva, si me faltó madurez emocional, si me faltó tacto, tino. Pero si yo soy una persona que evade su responsabilidad, que le saca la vuelta al sistema, estoy albergando pura inseguridad en toda mi vida. Después no te quejes si tu colaborador, el 21 que tienes, es inseguro, es irresponsable, es fresco, es indiferente, pero que no te deshaces de él porque conoce muy bien el sistema. O sea, encima tiene trastornos en su personalidad, ¿no? Eh, alteraciones en sus emociones. Fíjense, problema que no se resuelve se vuelve a repetir. Tú puedes renunciar una vez de repente porque, a ver, le voy a dar el beneficio de la duda. Eduardo, ¿qué pasó? No, renuncié a mi último empleo, pero cuéntame. No, lo que pasa es que el ambiente laboral no era el mejor, no existía un buen jefe, el clima era tóxico, así que preferí no contaminarme. Te creeré una vez, pero si yo por ejemplo observo las hojas de vida y veo que los millennials cada 3 meses cambian de empleo, yo no lo contrato.
¿Cómo voy a contratar a una persona que cada 6 meses cambia de empleo? ¿Cómo? Yo contrato a una persona que es constante, no voy a decir que fiel al castigo, ¿no? Ni al golpe, pero que por lo menos está un año mínimo en una empresa. Llámale del nivel que sea acá en el país, ¿ah? Tienda, almacén, lo que fuere. Pero para mí significa mucho que una persona tenga en su hoja de vida, si es millennial, como mínimo un año, porque significa que no se ha corrido, que no ha evitado, que ha procurado, que ha hecho lo imposible, pero que ya para el segundo año o la empresa no le crea las condiciones o es él el que no está preparado. Pero llegó al año y porque alguien le dijo, seguramente en alguna clase, que menos de un año no vale. Y la verdad, yo no leo en la hoja de vida, veo 3 meses, 3 meses, no, ahí nomás lo corto, ni le paso para evaluación. Y esos son algunos de los criterios que utilizan quienes manejan reclutamiento y selección de personas. Entonces, imagínense, eh, ¿cómo podría, eh, cómo podría contratar una persona que cada vez que ve un problema renuncie? La renuncia es válida si tiene un contexto. He estado tanto tiempo, pero no hay oportunidad de crecimiento, el salario es el mismo, tengo más responsabilidad. O sea, si tiene un nivel de entendimiento es válido la renuncia, pero la renuncia por incompetencia, por incapacidad, porque no me adapto, porque emocionalmente tengo muchas falencias. Ah, no, ahí necesitas consulta. Por eso, problema que no se resuelve se vuelve a repetir. O sea, ¿cuántas veces te vas a divorciar? ¿Cuántas veces vas a cambiar de enamorado o enamorada? Porque te puso en tu sitio, te dijo las cosas como son, no te ve un buen partido, siguen pasando los años y sigue siendo el mismo, no tienes una trayectoria, ve que tus hijos pequeños están creciendo y no te ve un papá empoderado, con los pantalones bien puestos, con la correa bien puesta, o viceversa en el caso de la mujer. Entonces, problema que no se resuelve, se vuelve a repetir, se acumula. El divorcio tiene que ver muchas veces con eso, porque tantas veces evitamos nuestra responsabilidad, tantas veces evitamos abordar, encarar o tocar el tema, que ese vaso es un vaso de este tamaño negro, negro como si fuera un pantano. Y eso ya no tiene solución. Ahora, ¿es un tema cultural? Sí. Si ustedes ven en la mayoría de las empresas, la gente no asume su responsabilidad. Tiene miedo a enfrentar un reto. Yo les comenté en la sesión anterior, 5% de 1000%, es decir, 50 trabajadores le tenían temor al conflicto. Porque, ojo, ser un buen jefe, asumir un reto como jefe de tienda, implica que tú vas a manejar conflictos, crisis, desafíos y vas a administrar oportunidades. Porque yo no veo un buen jefe, un buen supervisor, un buen encargado de tienda que no tenga que apagar incendios. Tienes que ser un bombero de la estación emocional en educación emocional, de la escuela para ser buen jefe. Hoy, como están las cosas con tantos problemas de salud emocional, un buen jefe tiene que ser un bombero emocional, preparado para todo, hasta tiene que tener conocimientos de seguridad ocupacional. Sí, un buen jefe tiene que estar involucrado en la política de seguridad ocupacional. Cuando estén de vacaciones o de descanso, podrían acercarse a los bomberos y tomar un curso gratis de cómo salvar vidas, primeros auxilios, los lineamientos básicos. Y si tu compañía tiene, o tu empresa, o tu cadena, o tu pyme, tiene ciertos lineamientos claros sobre la seguridad ocupacional, pónganlo en práctica. ¿Qué hago si se me muere un trabajador? Porque no le di la asistencia básica. Me voy adentro. ¿Qué dice la seguridad ocupacional? Yo les invito, esto es simplemente un tema de conocimiento. Entren a Ministerio del Trabajo y ahí coloquen más seguridad ocupacional. Ahí tienen toda una galería. ¿Qué dice la ley? Si se muere un trabajador dentro de las instalaciones de la empresa, ¿quién es el que se va adentro? El gerente general, el dueño de la empresa o el apoderado. Quien tenga en ese momento
el poder de decisión. Así de simple. Si yo tengo, por ejemplo, mi ferretería formalmente constituida, pago impuestos y yo figuro como, así figure EIRL, lo que figure, pero está tu nombre en SUNAT y ahí dice apoderado, ya fuiste. Te vas preso. Si por A o B en la ferretería le cayó cemento, fierros sobre la cabeza del trabajador y murió, la responsabilidad de quién es del dueño de la empresa. Antes no, por eso que todos se lavaban las manos. Felizmente que las leyes cambiaron. ¿Quién es el responsable? En todo caso, profesor Rubín, si es sucursal, el encargado, el responsable, el adjunto, el que figura frente a la organización como responsable de la sede. Él es el responsable. ¿Por qué? Porque, ojo, quienes son jefes de sucursales, encargados o responsables o supervisores, tienen que pedirle a seguridad ocupacional de su compañía, de tu empresa, cómo manejo los casos más críticos, con qué frecuencia van a la tienda, hacen la charla de seguridad, no, la charla de seguridad emocional, eso me dejó como tarea el profesor Rubín y eso va por líneas separadas, por cuerdas separadas, y lo tengo. Pero la charla de seguridad, que está normado, que tienes leyes y normas, pónganse que están en un negocio tipo XYZ y tienen la terminal para cobrar. Pero por el uso y por falta de mantenimiento, un cable pelado hizo contacto con la caja y el trabajador que está manipulando la caja coge el equipo. Le pasa un alto nivel de voltaje y muere. No, pero aunque ustedes no lo crean, los primeros responsables son los que están a cargo de la tienda. Ahora, si seguridad ocupacional no va, miren lo que dice la empresa, porque yo he visto de todo, porque con arriba los gerentes generales también se quieren lavar las manos, no, pero el encargado de tienda comunicó mediante correo electrónico que no va a seguridad ocupacional, no comunicó, el responsable es él. Lamentablemente que cuando sucede la pérdida de una vida, todos se lavan las manos. Yo lo he visto. Yo les comento, sí, sí, me salió el nombre, así que le voy a decir, yo estaba en Aceros Arequipa, hace muchos años, encargado del área de recursos humanos, porque es el área que yo manejo. Y nosotros teníamos un almacén central cerca de a la Universidad de San Marcos. Ahí tenía Aceros Arequipa sus instalaciones. Pero también teníamos otro en Ventanilla y otro en Pisco, pero lo de Pisco no lo veo yo. Ese ya es otra área. Como la sede administrativa de Aceros Arequipa estaba, porque ahora ya no está, acá cerca de San Marcos, en la zona industrial, ahí teníamos 800 colaboradores, almacén, porque ahí, bueno, se pilaba todos los fierros para las grandes obras de Lima, pero también teníamos otro en Ventanilla. Eso ha sido una experiencia muy dura para mí, porque yo he perdido ahí muchos trabajadores, porque la manipulación de equipos de construcción es de alto riesgo, como en minería. Mutilados, sin manos, sin pies. Y en una ocasión sucedió una situación muy grave, muy delicada en Ventanilla. Y como mi función es el responsable del área de recurso humano, yo no tenía sábado, domingo ni feriado, nada. Me llaman de Ventanilla y me dicen, señor Rubín, ha sucedido una desgracia. Se han soltado las fajas y hay un trabajador que está a punto de perder la pierna. Pero felizmente que es que ya los años te enseñan, ¿no? Nosotros habíamos hecho una alianza, y esto tomen nota quienes tienen rubros de alto riesgo. Nosotros hicimos alianza con la estación de bomberos de Ventanilla. Y mi amigo Juan, no voy a decir su apellido para que no se enoje, mi amigo Juan, es bombero. Él vive en Ventanilla, vivía en esa época en Ventanilla. Y él me dice, Juan, ¿sabes qué? Este es alto riesgo, porque él venía de una naviera grandota, ya con mucha experiencia. Me dice, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Carlos? Vamos a tener problemas y van a suceder accidentes. Ni bien, yo pedí su contratación porque es una persona muy, muy hábil, muy competente. Me dice, yo voy a hacer, lo primero que voy a hacer es hacer la alianza acá en Bellavista y en Ventanilla. Como yo soy bombero y me voy a ir con mi traje de rojo, de bombero, ya le digo, le di todas las facilidades. Él me trajo un convenio firmado de buena fe
para atender a los colaboradores de Aceros Arequipa en Bellavista, Callao, y después se fue a Ventanilla y hizo lo mismo. O sea, no me trajo la voz ni la palabra, me trajo un documento. En contraparte, nosotros nos comprometimos con la compañía de bomberos en donar, por ejemplo, todo el papel administrativo que ya no tenía uso de Aceros Arequipa y de nosotros para que ellos lo puedan reciclar, vender, en fin, darlo todo. Inclusive en Aceros Arequipa lo tomaron a bien y nunca habían considerado el hecho de ser solidarios con la compañía de bomberos. Ahí, por las gestiones de Juan, Fulcas, hicimos unas acciones increíbles que nos ganamos varios sellitos, estrellitas en la frente. ¿Eso qué sucedió? Yo inmediatamente le reboté la llamada a mi amigo Juan y le digo, mira Juan, ha pasado esto, no te preocupes, que yo ahorita llamo a la estación de emergencia en Ventanilla. Los bomberos llegaron en 5 o 10 minutos. Tomen nota para que sepan cómo manejar estos casos. Cuando intervienen los bomberos, asumen una responsabilidad legal y penal frente a la pérdida humana. Ellos tienen, quienes son bomberos, están protegidos de ciertas prerrogativas legales ante la ley, están protegidos como una inmunidad parlamentaria, pero esta es de vida y los protege. Claro que obviamente no vas a comparar un bombero con un parlamentario que el bombero salva, el otro mata, ¿no? Perdónenme el ejemplo. Entonces, intervinieron los bomberos, llevaron en su unidad, desde el primer momento que intervienen, ya mi equipo de primera intervención como seguro ocupacional pasa a segundo nivel. Inclusive la compañía de luz verde, área verde que se contrató, nunca llegó a Ventanilla. Imagínense, o sea, ahí iba a perder con todo. Lo trasladaron al trabajador y al equipo de seguridad ocupacional eh, a, a la clínica Bellavista. Se activó el SCTR, que es el seguro para riesgo laboral, ¿no? Eso sí son herramientas que siempre deben tener cuando es de alto riesgo y todo funcionó muy bien, ¿no? Entonces, yo les invito a que ustedes formen alianza con las instituciones con las cuales ustedes trabajan, ¿no? Si es de alto riesgo, deben tener ustedes buenas alianzas con la compañía de bomberos, inclusive con la policía, ¿no? Y desde ese entonces yo he aprendido que empresa donde voy siempre busco la alianza con los bomberos. Manejaron muy bien la situación. Entonces, todo buen jefe debe tener claro y debe preguntarle a su jefe de seguridad ocupacional, al encargado, al gerente de seguridad ocupacional, cómo se manejan estos casos. Porque, ojo, en ninguna tienda, en ninguna sucursal, en ninguna pyme, en ninguna empresa estamos libres de una situación adversa. Por eso que en la seguridad ocupacional le llaman identificación de riesgos, peligros. ¿Por qué? Porque va a suceder y la responsabilidad directa es nuestra, ¿no? ¿Cómo lo manejamos? ¿A quién comunico? Ahora, si eres una empresa vinculada al área de salud, con más razón para que tengas tus protocolos de intervención, ¿no? A qué hospital lo llevo, cómo lo manejamos, cómo lo... Ustedes tienen que tener su plan de contingencia. O sea, ¿cuál es lo peor que puede suceder en un negocio, en una sucursal, en una tienda? Uno, es que haya un fallecido. Dos, incendio. Tres, que pueda haber una situación de hurto, de robo, accidente. Entonces, si ustedes eso lo tienen claro, van a poder manejarlo. ¿Listo? Entonces, el temor al conflicto va a afectar a una organización y a la conformación de equipos de trabajo definitivamente, definitivamente. Nosotros no podríamos formar un equipo de trabajo si varios de sus miembros no solamente tienen ausencia de confianza, sino tienen temor al conflicto. A veces las organizaciones tampoco asumen su responsabilidad al 100%, porque yo como trabajador, ¿por qué estoy un poquito divorciado de la empresa? ¿Por qué estoy ajeno? ¿Por qué no comulgo con sus valores? Porque hay un divorcio emocional. O porque no me tratan bien, porque no me crean las condiciones, o porque simplemente no estoy en el radar de la empresa. Entonces, justamente a veces me preguntan, Carlos, pero
Esta es la tercera vez que intentamos formar un equipo de alto desempeño y no lo logramos, por eso que ya a la cuarta te estamos llamando a ti. Y el hecho de que hayan hecho ese esfuerzo de formar un equipo de trabajo y que no haya funcionado, también es una señal y es una alerta poderosísima. ¿Por qué no funciona un equipo de trabajo? Es la organización, es la empresa, es su cultura, son sus valores, es el divorcio emocional, son las personalidades individuales, egocéntricas. ¿Qué es? ¿No? Por eso que antes de formar un buen equipo de trabajo, las personas que aspiran a formar parte de ese equipo, en una pyme, por ejemplo, no te puedes dar el lujo de tener a alguien que no quiera comulgar con nosotros, ¿no? En una pyme o en una tienda pequeña, en una sucursal pequeña, tenemos que llegar a tal nivel de madurez en la cual todos debemos formar parte del equipo de trabajo, ¿no? Bien, voy a pasar a la siguiente lámina para seguir con el análisis. Por ejemplo, decidimos en nuestra sucursal, en nuestra agencia, formar un equipo de trabajo, porque la única forma de alcanzar resultados, llegar a la meta, eh, menos merma, es trabajar en equipo. Y para eso vamos a hacer una invitación, ¿no? A nuestros compañeros de trabajo y decirles de que algo hacía. Después probablemente de hacer una reunión de los miércoles o de una pequeña reunión de integración, cuando los vemos ya un poquito sensibles y con apertura, lanzamos este desafío. Por ejemplo, es como en la relación de pareja. A la primera cita tú no le das el beso en la boca, pues. Le das después de la quinta o sexta cita, cuando ves que hay cierta afinidad. Lo mismo es con el trabajador. Después que has tenido ya varias sesiones, varias reuniones, la gente está más empática, más comprometida, con ganas de asumir nuevos retos, lanzas este desafío de la conformación del equipo de trabajo. Cuando es una pequeña empresa no tiene mucho tiempo, porque las pymes si no facturan lo que tienen que facturar en el mes, se ahogan, desaparecen, quiebran. Y en las sucursales, el cierre de mes y cuánta rentabilidad generó es al mes, o sea, no podemos tomar mucho tiempo. Por lo tanto, tenemos que ser muy ágiles en la forma como manejamos estas situaciones. Y aquí tenemos que ser tan empáticos, tan asertivos, de que al primer intento de que ustedes vean que se respira un ambiente agradable, ya, este viernes nos reunimos, tenemos una reunión de integración, pequeño coffee, porque quiero compartir buenas noticias con ustedes. Y ahí lo lanzan el desafío. Y como Scott y Jafé nos dijeron de que hay que comunicar cómo va a ser este proceso, lo vamos a hacer muy simple, no como una clase. Simplemente le vamos a decir, a ver, en la sucursal de la avenida Angamos, de la tienda Angamos, en Miraflores, trabajamos 10 personas. Tenemos 2 turnos y quien les habla es el líder de acá de la tienda. Eh, equipo, eh, compañeros de trabajo, chicos, con el término que ustedes se sientan mejor. Quiero compartir algo que la empresa empezando el año me ha planteado. Y yo quiero saber cuál es la percepción de ustedes. Miren, la tienda de Angamos siempre se ha caracterizado por superar las cuotas de venta, los niveles de venta y por mantener un bajo nivel de merma. O sea, no somos una de las agencias bien vistas en toda la empresa, en toda la organización. Ahora, este año estamos empezando con la mitad del personal nuevo porque otros colaboradores han sido removidos, promovidos a otras tiendas y están asumiendo nuevos liderazgos. O sea, también nos conocen como un centro de formación porque las personas que se han ido no se han ido a su casa ni han renunciado, los han promovido como nuevos jefes en otras sucursales. Los nuevos se van a sentir bien. Pero ahora quiero invitarles a lo siguiente. Quiero preguntarles a ustedes si aceptan el gran reto, el gran desafío. ¿Y cuál es ese reto? Llegar al 31 de diciembre
con la misma imagen que ha caracterizado a la agencia Angamos. Quiero invitarlos a ustedes, quiero preguntarles si están dispuestos a asumir este gran desafío, este gran reto, porque es una oportunidad. Quiero que sepan que todos aquí, quienes estamos aquí presentes, tenemos sueños, una razón por la cual nos levantamos todos los días y enfrentamos adversidades. Puedo compartir mi experiencia y decirles que estoy acá porque tengo una hija que ya va a iniciar estudios superiores y que quiero darle lo mejor. Y que estoy dispuesto a sacrificar mi tiempo, mi sueño, mi pasión, todo lo que yo tengo con la única finalidad de darle a mi hija las mejores herramientas porque el mundo que le espera es muy adverso. Y le pasas la voz a tu siguiente, Eduardo, ¿qué tal? Eduardo, ¿tú por qué estás acá? Y dime si estás dispuesto a aceptar este desafío. Bueno, Carlos, como has sido tan honesto y tan transparente en los motivos por los cuales estás acá, quiero decirte que yo tengo una hija que va a ingresar a secundaria, que son más responsabilidades, más inversión. Así que yo también quiero darle mejores herramientas a mi hija para que tenga un mejor futuro, mejor que el que yo tengo. Así que yo también quiero decirte que estoy dispuesto a asumir todos los retos de mi función, porque yo quiero, así como ustedes, como tú quieres, Carlos, que la empresa mantenga su nivel, yo también quiero cumplir ese objetivo. Y así le vas pasando el micro a todos. Algunos te dirán sí, otros no. Es legítimo. Pero al final haces la pregunta, bueno, nosotros somos una familia, lo llevas al plano familiar que siempre funciona. Somos la familia Angamos. Así que quiero preguntarles a todos, ¿nos jugamos el todo por nuestra tienda? ¿Ponemos todos el codo y el hombro? ¿Nos ponemos la camiseta? ¿O damos un paso al costado? Porque está empezando el año y queremos empezar bien. Y parece mentira, pero se contagian las emociones. Para eso tenemos que tener, porque si lo hacen muy serio, así no funciona. El buen jefe tiene que ser empático, movilizarse, subir y bajar su tono de voz, crear un escenario favorable. Y generalmente la gente que dice sí acepta. Y ese es el inicio, porque justamente en la lámina que ustedes están viendo dice acepto el desafío. Dice, bueno, equipo, no va a ser sencillo, porque lo que es fácil no vale. Lo difícil, lo sacrificado y lo duro es lo que genera más oportunidades. Las 5 personas que se fueron de la tienda Angamos, hoy están dirigiendo, así como ustedes acá, su tienda con nuevos colaboradores. Se formaron aquí, lo dieron todo, se pusieron la camiseta, se gobernaron, se conocieron, hicieron todo. Hoy ya no tienen el cargo de multifuncional, hoy son jefes o encargados de tienda. Y chicos, me gustaría que ustedes también hagan lo mismo, que no se queden acá. Pero para que se vayan, tienen que ser mejores que el buen jefe. Son jóvenes, muchos de ustedes son parejas jóvenes, que lo pueden hacer. De mi parte, les voy a dar todo, todo, y lo poco que sé. Se los voy a dar todo, les voy a apoyar en todo. Lo único que necesitamos, y ahí colocan el tema de los valores de la compañía, de la tienda, de la pyme, de la sucursal. Pero para que todo funcione como en toda familia, seamos honestos, digamos siempre la verdad, asumamos nuestra responsabilidad y por muy complicado que sea el reto, el desafío o el problema en el que han incurrido, siempre van a encontrar una persona que va a intermediar, va a estar con ustedes, no los va a abandonar, no los va a dejar. Porque un buen papá y una buena mamá no abandona a sus hijos. Así sea lo peor que han cometido, están con ellos. Así que si las 5 personas de la estación Angamos ahora están en diferentes tiendas, algunos en provincia, yo no creo y no entiendo por qué ustedes no lo podrían hacer. Entonces,
movilizamos emociones, involucramos y comprometemos a nuestro nuevo equipo de trabajo y les decimos, necesito que me digan fuerte, aceptan el desafío, pero muy fuerte. Ahí se convierten en entrenadores, en coaches ustedes. Sí, más fuerte, sí. Y ahí chequeen su kit de videos emocionales que ustedes mismos se lo tienen que creer. A la gente le gusta. Yo cuando voy a las empresas, ahorita estoy preparando uno ya que ya me lo han aceptado, me lo han aprobado para una empresa que siempre confía en mí. Pero esta vez me lo han pedido para los hijos de los trabajadores. Así que es una estrategia distinta. Pero a la gente le gusta. Le gusta involucrarse, sus dinámicas, un pequeño momento de un compartir simbólico. Yo no te digo 100, 200 soles. El compartir simbólico vale de 10 soles. Y no sabes el impacto que tiene en tu gente, en mi gente, en nuestra gente. Entonces, cuando nosotros aceptamos el desafío, les vamos a decir que es como el crecimiento de un ser humano. Así como un niño, un adolescente, un joven, un adulto enfrenta retos, el equipo también lo va a enfrentar, ¿no? Pero de que nosotros vamos a poder salir adelante siempre y cuando no nos cerramos en nuestros 13 y cuando por el contrario tenemos esa capacidad para escuchar y aprender. Esa es la regla básica. Si nosotros le decimos a nuestro equipo, a los miembros de nuestro equipo, acá el único requisito y la única condición es que no seas necio, que escuches, que no te cierres, que no digas, no, así no es, no, no, que yo tengo la razón, no. O sea, es eso, y después todos crecemos. Y ustedes van a ver cómo la gente asume ese desafío y asume ese reto, ¿no? Ahora vámonos a la siguiente lámina. Ahora, ¿cómo cambiamos la realidad? ¿Cómo cambiamos ese gran desafío? ¿Cómo enfrentamos y cómo domamos a la fiera, a ese león, ¿no? Y acá hay unas preguntas que yo les voy a pedir que ustedes lo lleven a la práctica, a la realidad. Eh, quiero por favor que se centren en la lámina 17 y quiero que ustedes respondan estas preguntas en función a la realidad, al equipo de trabajo que tienen a cargo, o si no lo tienen en este momento, en algún momento ustedes habrán formado parte de un equipo de trabajo. Van a esa realidad. La cosa es que reflexionemos. A ver, cambiando la realidad. Primera pregunta. ¿Cuáles son nuestras mejores fortalezas? Eso es esencial. Y esto marca el punto de partida, porque cuando nosotros establecemos este punto de partida, nosotros vamos a poder conocer mejor a nuestra gente. ¿Cuáles son nuestras mejores fortalezas? Y necesitamos saber de las 10 personas de la estación Angamos en Miraflores, ¿en qué son buenos? Y cuando nosotros empezamos a descubrir las fortalezas de nuestra gente, nos vamos a dar cuenta que son personas increíbles, ¿no? Que, por ejemplo, tienen una habilidad para comunicar, que ante una situación difícil mantienen la calma, que conocen de primeros auxilios y ustedes nunca le habían preguntado. Carlos, no te preocupes, si acá en la estación Hagamos, el cliente o mis compañeros de trabajo, por ejemplo, sufren una situación de atragantamiento, no te preocupes porque yo de pequeño llevé un curso de bomberos y hasta ahora tengo mi carnet de bomberos y siempre voy. Yo mismo soy, yo mismo actúo y yo mismo intervengo. Genial. Pero ¿qué pasa cuando tú no conoces a tu gente? Cuando tú no conoces a tu gente, es más difícil, ¿no? O sea, es complicado porque estás divorciado de ellos. Entonces, sería bueno hacer un inventario. Este inventario en qué son buenos, qué manejan, qué conocen. De repente, te das con la sorpresa que uno de los miembros del equipo maneja redes, maneja software, que en algún momento de su vida estudió en técnico en computación. Y a veces tú te has percatado que el sistema falla y a veces puedes perder venta o recurrir a un sistema manual que también es más complejo porque tienes que esperar que te envíen al técnico de emergencia de la principal y que eso puede tomar horas. Entonces,
pero tienes un técnico que no va a manipular los datos, simplemente de repente va a reiniciar, va a actualizar o te va a decir, no, esto se desconfiguró y ya está. Pero si no creas esa empatía de conocimiento, ¿cómo? ¿De acuerdo? Entonces, este tema de conocer nuestras mejores fortalezas es esencial y sería bueno que con la finalidad de mapear lo mejor podamos tener nosotros una pizarra. Y si no hay una pizarra, un mural donde podamos colocar, por ejemplo, aquí en la estación Angamos, tenemos a las personas más increíbles de la empresa y nos sentimos a gusto. Para quien, cosa que el que va dice, por ejemplo, Eduardo es una persona que- tolerante, con alto nivel de empatía, es experto en redes, maneja muy bien la computadora y maneja Excel. Y finalmente es una gran persona. Al lado, Diana. Diana es una persona conciliadora, que siempre habla bien de las personas y que tiene una cualidad increíble, es bombero. Así que si nosotros tenemos alguna emergencia, podemos recurrir a él. Si un cliente que compró un producto lo está ingiriendo y se tira al suelo y empieza a ponerse morado, no duden en confiar en Diana, que ella nos va a ayudar. Y empiezan a llenar su mural con lo mejor que tiene cada uno de los miembros de su equipo, que no falte nadie. El nombre de ustedes va al final, claro está. Entonces, ¿qué pasa si ese mural humano de educación emocional cada día lo vamos mejorando? Tal vez con otro color. ¿Qué? ¿Han visto el nombre de Diana? Que no, yo recuerdo que tenía solamente 13 habilidades y ahora no sé quién ha sido, pero ahora ha puesto que tiene dos más. Pero y es cierto, porque ahora también es una persona que le gusta escuchar, es una persona que le gusta generar nuevos escenarios. Oye, sí, y también está estudiando computación, mira. ¿Y tú crees que el otro se va a quedar atrás? Y al final todos buscan, ¿no? Resaltar estas fortalezas y habilidades. Y el buen jefe, ¿qué es lo que tendría que hacer? Empezar a colocar un feedback. Diana, por ejemplo, si estamos en marzo, ¿no? Quiero felicitarte porque tú empezaste la gestión en enero del 2024. Para marzo del 2024 es un consenso que has adquirido más habilidades, más fortaleza. Eres una persona increíble. Permíteme como buen jefe reconocer esas actitudes que tú tienes y hacemos voto para que sigas creciendo, porque el espacio que te hemos asignado en el mural tiene para 10 habilidades más. Ja, 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 Carlos. Entonces, si nosotros construimos vínculos emocionales con los miembros de nuestro equipo, te aseguro que más de uno le va a tomar una foto y le va a decir a su hijo, mira, yo empecé con 3. Papá, ¿y ahora cuánto tienes? Tengo 6. Papá, has crecido. Sí, pero ¿sabes qué? Tengo que aprender más porque hay un compañero que tiene 7, hay otra que tiene 9. Papá, no te quedes. Y es un escenario de convivencia, ¿no? Entonces, depende de la creatividad, del hecho de sentirse bien del buen jefe para crear este mural emocional y otras miles de iniciativas que hay en el mundo. O sea, ideas innovadoras, los jóvenes siempre lo tienen, ustedes lo tienen, así que es viable, ¿de acuerdo? Cada vez que nosotros tengamos nuestras reuniones y queramos resaltar al colaborador del mes, vayamos al mural, tomémosle la foto frente a lo que es él. Y que en esa foto no salga solamente el colaborador del mes, sino sus fortalezas, sus competencias, ¿no? Y yo he visto con mucho agrado cuando nosotros, por ejemplo, invitamos a la pareja o a los hijos de los colaboradores y los premiamos delante de ellos. Le damos un tema emocional, un detalle. No saben lo importante que es, porque pocas veces se hace. Al trabajador generalmente se le da su papeleta y se le manda a su casa, pero pocas veces hay un reconocimiento emocional delante de su esposa y delante de sus hijos,
Yo he visto a los hijos cuando se le da el diploma emocional a su papá, como lloran. Cuando se le da, cuando está presente la esposa, lo quiere más a su pareja y viceversa. Obviamente hay un detalle también, no es necesario que le des un carro. Hay cosas que tienen un valor emocional que el dinero no compra. Claro que siempre se le da un detalle también, no material, pero los pequeños, los hijos, grandes, yo los he visto llorar cuando tú de manera muy empática dices, a ver, eh, hoy queremos reconocer el esfuerzo de Eduardo porque, y te prendes el nombre de los hijos, porque, a ver, Pedro, Martín, eh, el papá que ustedes tienen es una persona increíble. Yo tengo el gusto de conocerlo este año recién, porque tu papá es nuevo en la compañía. Pero ¿sabes qué? Es una persona que tiene estas cualidades, que nosotros lo vemos en el día a día. Siéntanse ustedes felices de tener un papá que lo da todo por ustedes, que trabaja horas extras, que a veces tiene que entender a un cliente malhumorado, que tiene que enfrentar la adversidad y una serie de variables, pero lo hace con gusto por ustedes. Ustedes no sabían, pero su papá es una muy buena persona. Está con nosotros en las buenas y en las malas. Y yo como buen jefe reconozco esa actitud que tiene. Les deseo a ustedes que conozcan más a su papá, porque no todos los hijos conocen a su papá. Que lo conozcan. Él es una persona increíble. Y señora, usted es su esposa, Alexandra. No, Eduardo, su esposo, es una persona increíble. Nosotros lo queremos mucho en la empresa. Hacemos votos para que ustedes como familia sigan creciendo. Acá le vamos a dar un pequeño vale, es para una pollería que está cerca acá, para que tengan una pequeña cena. Él ya va a salir dentro de poco, porque la idea era que ustedes saliendo de acá puedan compartir y decirles de que sigan así, sigan creciendo. La esposa llora, los hijos lloran. Se lleva su plaquita, que no tiene que ser una placa pues dorada, ¿no? Es un detalle, su diploma. Y después los trabajadores a mí me han enviado fotos de su diploma en la sala, que le han puesto su vidrio, todo su detalle, junto a la foto familiar. Y que cada vez que va la familia le dicen, no, y esto, no, mi empresa. O sea, uno tiene que aprender a administrar emociones. O sea, podrá sonar de repente difícil de creer, pero una sonrisa no tiene precio, un beso no tiene precio, una palabra de amor honesta y transparente no tiene precio. O sea, el dinero no lo compra todo. A veces, el domingo yo estaba celebrando el cumpleaños de mi madre, se los comenté, y hemos aprendido de que, y ella me dice a su edad, ¿no? 81 años. Yo lo único que quiero, me dice, es ver que mi nieta termine la universidad. Me gustaría, ojalá que Dios me dé vida, viéndola recibir su diploma de la universidad. Eh, no quiero más, no quiero que me den nada. O sea, lo único que yo quiero es una emoción, una experiencia que sea mejor que tú. Entonces, al final, si las emociones, uno nunca se olvida de la primera enamorada, del primer beso, de la primera caminada de nuestros hijos, de su primera palabra. Todo es emocional, todo es emocional. De tu primer contrato, de la primera empresa que te contrató, que te pagó súper bien y te dijo, me gusta tu trabajo y te quedas con nosotros. Todo es emocional, por las palabras. A mí particularmente me ha gustado mucho más el tema de las palabras. Esa vez que me llamó Alexander, no ese es su apellido. Me dijo, profesor, nunca, profesor Rubín, había visto y me mostró las fotos con el feedback de los alumnos. Me gusta cómo hace esto. Porque ustedes saben que la docencia no es rentabilidad, la docencia no es ingresos súper extra. Quienes nos dedicamos a la docencia lo hacemos por pura pasión, por pura inspiración. Esta es una institución educativa importante en el país, pero nunca el director académico es el único, porque los otros más alzados solamente me enviaban un correo electrónico. Miren, ¿ah? Pero yo nunca me voy a olvidar de Alexander, es un director académico muy competente, no, es de otro nivel.
me llamó. O sea, él sabía que el salario, inclusive que ellos manejaban, era básico y que yo iba por pura pasión, por pura inspiración, porque la educación es eso, no es rentabilidad. Y él justo me dio donde yo más esperaba. Me dijo, profesor, quiero compartir el reconocimiento que han tenido sus alumnos con usted, cosa que yo no lo he visto, me dice. Y yo, usted es nuevo, no sé si es escobita nueva que barre bien. Y me dio al final, nunca había tenido tanta carga académica en una institución educativa que recién me conocía. Y a mí siempre me ha gustado hacer bien las cosas. Y como me gustaba formar bien mis clases, tenía mis libros, pero era un pez en el agua. Lo vivía con pasión, con inspiración. Para mí no era trabajar, era compartir lo poco que había aprendido en la vida y que los chicos lo lleven a la práctica. Así que eso es lo que tenemos que hacer. O sea, lo que tenemos que hacer es crear escenarios emocionales en los cuales nosotros podamos mantener siempre la moral de nuestro equipo. Recuerdo, por ejemplo, cuando estaba en el Callao, y yo tenía, se los comenté a mis 10 internos. Si bien es cierto que recibían un sueldo mínimo, porque, bueno, la empresa se amparaba de que como eran internos, les daba un sueldo mínimo, pero yo cómo los impulsaba, por ejemplo, en las movilidades. Yo como líder de reclutamiento y selección tenía la posibilidad de darle los vales de movilidad porque obviamente de su sueldo no iba a salir. Yo hablé con el gerente, porque no es mi dinero, es del dinero de la empresa. Le digo, mira, ¿cómo los ayudamos? Son chicos buenos. Oye, sí, me dice, esta generación que te ha tocado, increíble. Me decía, ¿qué te parece si su jornada es larga, nosotros se lo cubrimos el almuerzo? Pero no un menú, un almuerzo. Pero ¿cómo hacemos? Le digo, mira, me dice, yo voy a hablar con Antonio, que es el jefe de la compañía, y les voy a decir que si nuestros cuotas de dotación de personal está a un nivel, que nos dé él la luz verde porque no es nuestra empresa, no es nuestro dinero. Antonio le dijo, no, pero le dijo, déjame esta semana. Si llegamos a la cuota por las nuevas operaciones y la empresa que está creciendo, tú no vas a tener problema, no vas a tener meme. ¿Cuánto te puede afectar a ti un menú para un interno? A regañadientes aceptó. Nosotros llamábamos el vale movilidad más la alimentación. Era un detalle, era un gesto. Los chicos superaban su cuota. Claro, el que se llevaba las glorias era el gerente de recursos humanos, pero como también era mi amigo, le decía, bueno, quiero felicitar al área de Carlos, con todo su equipo de psicólogos, que están superando todas las cuotas establecidas. ¿Y a cambio de qué? De un menú. Pero nosotros, ¿cómo lo vendíamos? Que estábamos preocupados, era emocional, una habilidad increíble. Que estábamos preocupados dónde iban a comer, cómo iban a comer. Chicos, esfuércense al máximo que nosotros vamos a cubrir la alimentación de lunes a viernes. Y lo vieron bien, no lo vieron mal. Por ejemplo, en todos los eventos que hacía la empresa, siempre quedaba galletas, quedaba torta, una serie de cosas que obviamente, porque no todos los trabajadores iban. Yo hablaba con el área de bienestar, con Paola. Y le decía, Paola, tú sabes, si tienes 10 psicólogos, sí, le digo. Tú sabes que los chicos no ganan nuestro salario y ¿qué tienes ahí? Ay, ya vas a venir a pedir para tus chicos. Ya me dice, ¿qué quieres? Tengo panetón, tengo chocolatada, lo mandamos a helar ahí en el concesionario y dale de premio. Los chicos tenían horario de salida, de acuerdo a ley. Y yo les decía, chicos, ¿ustedes creen que yo sé que muchos de ustedes se van a la universidad a hacer su proyecto de tesis y todo, pero ustedes saben que los días lunes y viernes son más complicados porque entran y salen las solicitudes? ¿Ustedes creen que se puedan quedar el tiempo que tú puedas, media horita, una horita, y yo veo cómo lo compensamos? Ya, pero para eso, ¿qué? Antes que ellos entren a la sala de reuniones donde se hacía todo el tema de coordinaciones, estaba ya el panetón, estaba la chocolatada helada o las galletas o todo lo que pueda implicar un compartir simbólico. Ya los chicos entraban y decían, Carlos, tú te las sabes todas, te las sabes todas porque
O sea, viendo que hay ese detalle, ¿quién se va a ir 1 hora? Ya, y todos se ponían de acuerdo para avanzar, ¿no? Y por ahí ya, ¿no? Ya yo recurría a mi salario. Yo coordinaba y decía a uno de los chicos, mira, ¿sabes qué? Toma, cómprate unas 4 o 5 botellones de gaseosa, agua también. No, agua tiene la empresa ya. Y cómprate siempre galletas dulces para el final. Y yo me sentía feliz, porque ellos no lo hacían por la tajada de panetón, no lo hacían por ese detalle de la gaseosa, lo hacían porque sentían que el trato, que la forma de comunicación que una tenía era genial. Y yo salía feliz, a veces salía de ahí 10 de la noche. ¿Qué pensaría mi esposa que dónde me iba, no? Llegaba a la casa ya casi a las 12. Recuerdo, ya llegaba agotado, pero feliz. O sea, tú llegas molido, pero llegas feliz de que has cumplido. Y me llevaba súper, súper, súper bien con los chicos. Hasta ahora ellos me dicen, Carlos, ¿te acuerdas que nos vendías ese sueño emocional con una tajada de torta, de queque? Sí, le digo. Pero Carlos, era bonito, porque lo hacíamos porque creíamos en ti, creíamos que así aprendíamos. Y la mayoría de esa promoción ahora está muy bien, ¿ah? Entonces, ¿qué hacemos con nuestra gente? ¿Cómo mantenemos a nuestro equipo? No, no solamente es presionar, no solamente es subirle la valla para que cada vez sea más difícil de llegar. O sea, yo en muchas ocasiones, y con gusto, no con malestar, he apelado a mis propios recursos por darle comodidad y bienestar a mi equipo de trabajo. Inclusive en las empresas donde yo he estado, me daban los vales para el almuerzo, ¿no? Y en una empresa la verdad es que no todos ganamos igual, pues. A mí al inicio me dieron un vale básico, pero después por la posición que tenía, me dijeron, Carlos, no, este vale es el que te corresponde. Y yo a veces veía que algunos trabajadores por alguna razón, o no llevaban su refrigerio, o ya no tenían. Yo en muchas ocasiones he regalado mis vales. Pero señor Rubín, no, Leo, pero mira, ¿sabes qué? Yo veo que tú estás enfrentando una situación dura. Ese vale que mandas es para toda la semana. Pero te pido que a la hora que vas a consumirlo, seas discreto y prudente, porque si no, tú sabes que acá todos tienen ojos, quién te lo dio, por qué te lo dio, y esto lo hago por solidaridad. Y me sentía bien conmigo mismo. ¿Cuántas veces he donado mis vales? O a veces, por ejemplo, siempre hay internos o practicantes que veo que pues, recién están creciendo, ¿no? La vaca a veces se olvida cuando era ternera, ¿no? Y yo les digo, hombres y mujeres, ¿ah? Chicos, sí, ¿qué tal? ¿A dónde van a almorzar? No, hemos tenido un sanguchito. Vamos, a los dos. Vamos, yo les invito. No, señor, no, vamos, Leo. Si este mundo da vueltas, la avenida es de ida y de vuelta. Y después, por circunstancias que solamente el universo y Dios sabe, estas personas a las cuales tú tuviste un detalle, a veces uno tiene que recurrir a ellos y dicen, ¿qué, señor Rubín? ¿Qué le pasó? ¿Por qué está preocupado? No, me faltan las extensiones, no se preocupe. Yo sé quién tiene extensiones y ahorita se lo traigo. Y el mundo da vueltas. Es que en este mundo primero tenemos que dar para después recibir. Y eso funciona con la realidad emocional, ¿no? Cambiando la realidad. Entonces, ¿cuáles son nuestras mejores fortalezas? Tu don de gente. ¿Qué es lo mejor que tenemos como equipo? Y ahí ya empezamos a sumar sinergias, a multiplicar estados emocionales, ¿no? Que al inicio no es fácil. Si la convivencia de pareja no es fácil, la convivencia entre hermanos no es fácil, a veces entre padres también es distante, nosotros tenemos que poner en primer lugar el nosotros, somos, y dejar atrás el yo. Y ustedes se van a dar cuenta porque en el diálogo ya no dicen yo, ¿no? Ese es un proceso cultural, es un proceso de educación emocional que va calando gradualmente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo mejor que tenemos como equipo? Que nos damos la mano, no hay egoísmo, somos solidarios. Y finalmente usted puede cerrar con la idea de familia, pero si somos una pequeña familia,
O sea, si nosotros no somos capaces de entendernos y llevarnos entre 10 personas que en la estación hagamos, no vamos a poder manejar una sucursal de 50, 100 o 200 personas. En el Callao teníamos 3.000 en Bellavista. No, perdón, en Bellavista con Fawcett. En cerca San Marcos, que era otra empresa de Aceros Arequipa, ahí tendríamos 2.000. En servicio de alimentación llegamos a tener 5.000 personas. ¿Cómo haces para llegar? Y tú eres recurso humano. ¿Cómo haces para llegar a cada trabajador y sembrar educación emocional? Es todo un desafío. Por eso que tienes que salir de la oficina y visitar todas las operaciones, ¿no? Y no vas a cuestionar, vas a sumar. Si falta algo, te pones el hombro. Si llegó la mercadería y tienes una sola persona que está viendo ese tema, vamos, dale. Entonces, quiero que por favor le presten atención a lo que les voy a decir. A veces, quienes somos papás, recordamos mucho la historia negativa de nuestros hijos. Yo en alguna ocasión le hice ver esto a mi madre, ¿no? Porque cuando está de buen humor, me saca las cosas positivas. Pero cuando está de mal humor, me dice, yo recuerdo que en la universidad me hiciste esto. Cuando estabas en el colegio, me hiciste aquello. Y yo un día le hablé bonito con ella y le dije de que el ser humano debería albergar en su corazón experiencias positivas de las personas que quiere. Y yo le dije algo así, claro que le hizo llorar, ¿no? Pero lo hice con mucho tino, le digo, imagínate que yo te sacara en balance cada vez que tú no fuiste atinada cuando me educaste o cuando me criaste, porque eres un ser humano. Y se puso a llorar. Por lo tanto, no hay necesidad de traer el pasado al presente. O sea, el pasado te dice de dónde vienes, para que no te olvides de qué cantera saliste, de qué lugar vienes, cómo fueron tus raíces, lo duro que tocó salir de ahí. Para eso sirve el pasado y para reflexionar respecto a qué compromisos tenemos para el futuro. Pero si vas a utilizar el pasado para herir a tus colaboradores, a las personas que quieres o a tus hijos, no sé, tengo la impresión, creo que estás equivocado. Yo a mi colaborador, por ejemplo, a cada ratito no le voy a decir, pero ¿te acuerdas que me rompiste una impresora? Jefe, pero lo conversamos, lo expliqué, lo pagué, me dieron facilidades, les pedí perdón, interioricé mejor la política de la empresa y cada vez que usted se enoja conmigo, siempre me lo saca. No se moleste, he hecho un balance, 7 veces me va sacando en cara lo que supuestamente ya habíamos asimilado. 7 veces me sigue sacando en cara lo que yo ya he aprendido. Entonces, ¿qué tipo de jefe soy si finalmente cada vez que me descontrolo le traigo todo ese pasado a las personas que quiero, a mis colaboradores? O sea, ser un buen jefe es todo un reto, es todo un desafío, porque eh, tengo que reflejar, tengo que ver la calidad de mis respuestas, ¿no? Eh, a mí particularmente, los gerentes que he tenido oportunidad de reportar, siempre me han tratado bien, ¿ah? O sea, en algunas circunstancias de repente ha habido situaciones tensas porque las hay, pero ya a mi edad albergo buenos recuerdos de la gente con la cual trabajé. Tengo, por ejemplo, una visita este año, ojalá que pueda ser la próxima semana o los primeros días de enero, con una gerente de recursos humanos que me escribió, me dijo, juntémonos para conversar y recordar viejos tiempos, donde las cosas eran bien difíciles. El buen jefe debe acumular y albergar todo tipo de experiencias, pero sobre todo experiencias en las cuales ha crecido. Yo me siento muy bien, ¿ah? Me siento bien porque yo, por ejemplo, le he dado la mano a mucha gente, a mucha gente. Y, y cuando me decían cómo es, no, no, nada. Porque a cierta edad entendí que el placer está en dar.
no han recibido. Y me llena de orgullo cuando después los veo grandes, que han crecido, y la gente se da cuenta quién eres tú, ¿ah? O sea, las personas se dan cuenta si, perdóname la expresión, si eres rata o eres una buena persona. Ya a mi edad, por ejemplo, yo solamente quiero disfrutar, reflexionar, sonreír, disfrutar del sol, ya con una actitud diferente. Por eso que encuentro en la escuela para ser buen jefe un buen lugar para aprender de ustedes, para crecer con ustedes y contemplar muchas expectativas con ustedes. La otra pregunta, ¿qué estoy dispuesto a sacrificar para cambiar la realidad? Ah, por supuesto, no todo es gratis en esta vida. ¿Qué sacrificamos? A veces tiempo. Ustedes, por ejemplo, sacrifican un poquito de su tiempo, sacrifican su sueño, el de repente estar con sus hijos en la cama, rezándoles o contándoles un cuento. Pero si no hay sacrificio, eh, no tiene sentido. Yo te puedo regalar un auto, pero pero ni lo vas a cuidar ni te vas a sentir bien porque no fue tu esfuerzo. Eso es lo que yo a veces veo en mi hija, ¿no? Como ella tiene muchas cosas, así, porque tal vez mi esposa y yo no la tuvimos en su momento, ¿no? Por ejemplo, un día viene mi madre a la casa y me dice, tú le has dado ese escritorio gerencial, esa silla gerencial, esos equipos a tu hija, sí. ¿Y por qué le has dado? Porque yo estoy seguro, mamá, que si tú hubieras podido, me lo hubieras dado. Y porque quiero que ella experimente emociones y si quiere que eso quiere experimentarlo en el futuro, que se esfuerce. Así que yo creo que si no hay sacrificio, no vamos a cambiar la realidad. A veces hay que sacrificar sueño. Hasta antes del COVID, por ejemplo, yo tenía 3 empleos, súper top, súper bien, ¿ah? Muchos ingresos. Después del COVID me di cuenta que no todo es trabajo y que la familia ocupa un rol fundamental. Entonces, ¿qué hay que sacrificar? Que sea lo justo y lo necesario. Pero ustedes que son tan jóvenes, tienen que acostumbrarse, por lo menos hasta que estén bien cimentados económicamente, a dormir poco, porque hay que leer, hay que estudiar, hay que desarrollar herramientas y habilidades. Ya cuando estén cerca de los 50 como yo, ya licencia, ¿no? Más tranquilos, pero recuerden que si ustedes no se sacrifican en alcanzar sus objetivos y sus metas, eh, va a ser, no va a ser posible, ¿no? Entonces, al equipo hay que comunicarle, porque a veces te van a decir, pero Carlos, hoy es santo de mi hijo, y tienen que tener ustedes también el tino para decirle, no, dale, santo de tu hijo, santo de tu hijo. Una vez un primo mío que es gerente en una mina me dijo, yo no entiendo cómo el día del cumpleaños del trabajador, de su esposa o sus hijos, no le dan licencia. Me dice, en el COVID me dice, se me han muerto muchos trabajadores. Y ya para qué la licencia, las flores, ya para qué. Yo hablaba, me dice, con tu colega, con una psicóloga que es de recursos humanos aquí en la mina, en el sur, y le he dicho que cada vez que es cumpleaños del trabajador, lo tengan presente para que coincida con el descanso del trabajador. Cosa que ese papá no es ausente, es una figura presente. Si lo más valioso no es que tú puedas invertir mucho dinero en la reunión de tus hijos, lo más valioso es estar juntos. ¿Qué hicimos el domingo? Por ejemplo, mi madre, mi hija y yo. Estuvimos juntos, estuvimos juntos. Y no interesa otra cosa, es irrelevante. ¿Qué quiere un trabajador que está en una mina 21 días y que no vea a su familia? Estar con ellos en las fechas especiales. ¿Y qué deberíamos hacer nosotros? Desde nuestra pyme, desde nuestra sucursal, desde nuestra tienda. Si lo más importante para un trabajador es su esposa y es sus hijos, habría que ver de hacer lo imposible para que coincida su descanso.
Con que le digamos que hemos hecho lo imposible es bastante, a no decirle nada o decirle que no nos interesa. Para mí es fundamental, por ejemplo, estar con mi familia. Así que, ¿qué estamos dispuestos a sacrificar? Pongámonos en el zapato de nuestra gente para ver cómo nos acercamos. La pregunta final, antes de terminar la sesión, dice, ¿estoy dispuesto a entregarlo todo y llegar hasta el final? Va a depender esto mucho de, del enfoque emocional que nosotros le demos. Al inicio es duro porque no manejamos el tema o nos cuesta manejar o expresarnos. Pero una vez que ustedes lo hagan con la práctica, ¿no? Ustedes van a llegar al corazón de cada una de las personas que quieren. Yo siempre le digo a la gente con la que quiero que crezca, le digo, no te quedes acá, no te quedes conmigo. Tú mereces algo más. Pero hasta diciembre o hasta que venza tu contrato, dame lo mejor. Lo poco que sé yo te lo voy a enseñar. Porque me gustaría verte en una tienda mucho más grande, una sucursal más grande, o tener más empresas. Véndele un sueño, véndele una ilusión, véndele un motivo a tu equipo de trabajo. Dile de que ellos pueden alcanzar muchas cosas en su vida, pero que hoy lo tienen que demostrar acá, que hoy tienen que jugar su mejor partido. Los, los 90 minutos, los 120 minutos, lo tienen que jugar de sol a sol, que el partido no va a terminar hasta que escuchen el pitazo final, que probablemente pensemos que vamos a perder el partido porque todo está adverso. Yo he aprendido de que no hay que rendirnos, sino hasta el final, hasta que digan, terminó. Mientras tanto, todo puede parecer adverso, pero el universo siempre conspira para las personas que actúan bien. No sé por alguna extraña razón, pero yo siento últimamente que el universo conspira a favor mío. Súper, súper. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hagamos todo, no nos guardemos nada. Hagamos todo para que ustedes, quienes ahora están presentes en clase, tengan un mejor futuro. Eso va a depender de ustedes. El factor emocional abre puertas. Las emociones, los sentimientos hacen que una persona se involucre. Hasta ahora tengo esa foto de los chicos del internado, al equipo de psicólogos, entrando al auditorio que teníamos asignado muy grande, y todos se reían. Ah, Carlos, tú te las sabes todas. ¿Quién te va a decir que no? Me llena de emoción esos recuerdos. Tantas cosas lindas. Y lo hacían por pura pasión, por pura inspiración. Yo les invito a ustedes a que hagan lo mismo. Que la única forma de cambiar el mundo, de cambiar a nuestra familia, de mejorarla, nuestro centro de trabajo, es siendo mejores personas. El mundo no va a cambiar de otra forma si no somos ejemplo, si no enseñamos con el ejemplo. Para mí ha sido un gusto tenerlos en clase, que me escriban, que compartan sus inquietudes. Para mí es un privilegio. Los llevo en el corazón. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Muy buenas noches. Chao. Cuídense. Gracias, gracias. Buenas noches. Buenas Chao. noches. Nos vemos.